Ahora vamos a ver los criterios para bloqueo del fascículo posterior de la rama izquierda del haz de Higgs. Entonces, recordemos que el haz de Higgs se divide en rama derecha y rama izquierda, y la rama izquierda se divide en fascículo posterior, medio y anterior. Vamos a ver el bloqueo del fascículo posterior. Entonces, para esto vamos a tener las extremidades, bueno, nada más nos vamos a fijar en las extremidades. El QRS siempre va a ser menor a 0.12 segundos, y en las extremidades vamos a tener R's altas en las derivaciones inferiores, o sea, las derivaciones que ven la cara inferior del ventrículo izquierdo, y vamos a tener S's anchas, bueno, S's prominentes en las derivaciones que ven la cara lateral del ventrículo izquierdo, o sea, D1 y ABL. Entonces, aquí tenemos las derivaciones inferiores, es D2, D3 y ABF. Aquí vamos a tener R's prominentes, aquí la R se ve prominente, 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 llega hasta acá. Y vamos a tener S's prominentes en las derivaciones que ven la cara lateral, en B1, en D1 y ABL. Aquí tenemos este más o menos prominente y este sí está prominente. Entonces, lo característico es cuando tenemos bloqueo del fascículo posterior, tenemos una derivación del eje hacia la derecha. Aquí, si queremos sacar el eje, está la isoeléctrica, es ABR, la ortogonal ABR es de 3. De 3 está positiva, el eje está en más 120 grados, y recordamos que lo normal es de 0 a 90 grados. Entonces, este paciente tiene desviación del eje a la derecha. Para criterio de bloqueo de rama del fascículo posterior es bloqueo, bueno, es desviación del eje a la derecha, y esto está dado porque tenemos R's altas en D2, D3 y ABF. O sea, tenemos desviación del eje a la derecha, pues tenemos altas las R's en D2, D3 y ABF, y tenemos lo opuesto en las derivaciones de D1 y ABL. O sea, las derivaciones que están viendo la cara lateral del ventrículo izquierdo van a estar negativas. O sea, el eje de la despolarización se está alejando. Si recordamos cómo tenemos el círculo de las extremidades, es D1 a 0 grados, D2 a 60 grados, ABF 90 grados, D3 120 grados, y ABL menos 30 grados, y ABR a menos 150 grados. Entonces tenemos el vector de la despolarización se está acercando a las derivaciones inferiores. Entonces el vector va, por ejemplo, así. Entonces tenemos R's prominentes en D2, D3 y ABF, y se está alejando de las extremidades, o de las derivaciones que ve la cara lateral del ventrículo izquierdo. Se está alejando de D1 y de ABL. El vector va así, pues se está alejando de ABL y se está alejando de D1. Entonces, por eso estas salen negativas. La S en D1 y ABL es prominente. Si sacamos la sumatoria del QRS, o sea, sumar la R y sumar la S, la sumatoria en D1 es negativa, la sumatoria en ABL es negativa, y en D2, D3 y ABF es positiva. O sea, aquí está súper positivo el QRS, positivo, positivo. Entonces, criterio para bloqueo del fascículo posterior es R's altas, o bueno, QRS muy positivo, o sea, R's altas en D2, D3 y ABF, y S es alto, bueno, S es prominentes, o sea, muy profundas, en D1 y ABL. Y como consecuencia tenemos desviación del eje a la derecha. Desviación del eje a la derecha es consecuencia del bloqueo del fascículo posterior, pero no es estrictamente un criterio. Pero bueno, así se va a ver como un bloqueo, como una desviación del eje de QRS a la derecha. Vamos a ver, por ejemplo, en un paciente normal. Aquí en un paciente normal tenemos las R's en D2, D3 y ABF no están prominentes. De hecho, está casi isoeléctrico el QRS aquí en estas tres derivaciones. Aquí está un poquito más positiva la R que la S. Aquí está casi isoeléctrico, o sea, lo que sube el QRS es lo mismo que lo que baja. Vamos a ver las derivaciones que ven la cara lateral. D1 no tiene una S y ABL tampoco tiene S. Entonces, este paciente no tiene bloqueo del fascículo posterior. Entonces, bloqueo del fascículo posterior, R's positivas, bueno, R's prominentes en D2, D3 y ABF, S's negativas, o bueno, S's muy prominentes en D1 y ABL. Y como consecuencia tenemos desviación del eje a la derecha. Y para decir que el paciente tiene bloqueo del fascículo posterior, tenemos que descartar causas de hipertrofia del ventrículo derecho. Por ejemplo, si el paciente tiene hipertrofia del ventrículo derecho, eso nos va a dar una desviación del eje a la derecha. Entonces, puede ser que la desviación del eje a la derecha que estamos viendo no está por bloqueo del fascículo posterior. Entonces, siempre que estemos viendo bloqueos de fascículos, ya sea bloqueo del fascículo posterior o bloqueo del fascículo anterior, tenemos que descartar las causas que nos dan desviación del eje. Por ejemplo, para el bloqueo del fascículo posterior, tenemos que descartar las causas que
nos dan desviación del eje hacia la derecha, como es la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, si ya vemos que el paciente no tiene hipertrofia del ventrículo derecho o no tiene otra causa de desviación del eje a la derecha, como es un infarto de la cara lateral, pero bueno, si el paciente no tiene cosas o no tiene patologías que nos den desviación del eje a la derecha, si ya las descartamos, entonces, y aparte si vemos las Rs prominentes en D2, D3 y ABF y las S prominentes en D1 y ABL, pensamos que el paciente tiene bloqueo de fascículo posterior. Entonces, los bloqueos de fascículo son un diagnóstico de exclusión y, bueno, o sea, diagnóstico de exclusión para desviación del eje. Y ya dependiendo de que si tenemos lo característico, aquí lo característico fue R prominente en D2, D3 y ABF y S prominente en D1 y ABL. Y como consecuencia tenemos desviación del eje a la derecha. Pero recordemos, el diagnóstico para bloqueo de fascículos se tiene que hacer excluyendo las otras causas que nos den desviación del eje. En este caso, para el bloqueo de fascículo posterior, tuvimos que haber excluido antes todas las causas que nos dieran desviación del eje a la derecha, como es la hipertrofia del ventrículo derecho. Te vemos el siguiente video.